Mi esposo de 12 años me ocultó que fue adoptado y que tiene una familia biológica que lo buscó. Lo descubrí porque mi hija encontró fotos en su teléfono. Lo que pasó cuando lo confronté cambió lo que creía saber sobre 12 años de matrimonio. Hay secretos que las personas cargan no porque quieran dañar a quien los rodea, sino porque el secreto llegó antes que la relación. Porque se instaló en algún lugar tan profundo que con el tiempo dejó de sentirse como algo que se podía sacar y mostrar sin que todo lo que estaba encima se moviera también. Mi esposo cargó un secreto de ese tipo durante 12 años de matrimonio. No lo cargó porque no me amara. Lo cargó porque había aprendido a cargarlo solo mucho antes de que yo existiera en su vida. Y esa distinción, que tardé tiempo en entender, fue lo que determinó qué pasó después. Lo que encontré cuando mi hija de 7 años me mostró fotos de personas que no reconocía en el teléfono de su papá, fue el inicio de la conversación más importante y más difícil de 12 años juntos. Me llamo Valeria. Tengo 42 años. Soy maestra de preparatoria. Llevo 12 años casada con un hombre llamado Fernando que tiene 44, que es ingeniero hidráulico y que es el padre de mis 3 hijos, Emilio de 11 años, Sofía de 9 y Lucía de 7. Fernando es el tipo de persona que la gente describe como sólido. No en el sentido aburrido de la palabra. En el sentido de que cuando está en un lugar ese lugar se siente más estable. Presente. Constante. El tipo de padre y de esposo que hace lo que dice que va a hacer y que cuando no puede lo dice con anticipación. 12 años. Sin una mentira que yo supiera. Sin un secreto que yo hubiera podido detectar. Hasta el sábado por la tarde en que Lucía llegó corriendo a donde yo estaba con el teléfono de su papá en la mano preguntándome quiénes eran las personas en las fotos y si eran familia nuestra porque la señora de una foto se parecía mucho al papá. Fernando estaba en el patio. Lucía me había encontrado en la cocina. Le dije que se lo preguntara a su papá y que le devolviera el teléfono. Pero antes de devolvérselo vi las fotos. 4 imágenes. Una mujer de aproximadamente 40 años con los ojos y la estructura de la mandíbula de Fernando de una manera que no era coincidencia. Un hombre mayor con el mismo perfil. Una foto grupal de lo que parecía una familia en una reunión. Una captura de pantalla de una conversación de mensajes donde el nombre guardado era Marcela hermana y el último mensaje visible decía que habían recibido las fotos y que todos estaban muy felices de saber de él. Marcela hermana. Fernando no tenía hermanas. Fernando no tenía familia. Fernando era hijo único de padres que habían muerto cuando él tenía 22 años, antes de que yo lo conociera. Eso era lo que yo sabía. Le devolví el teléfono a Lucía. Le dije que eran amigos del papá y que se lo regresara. Lucía salió corriendo. Yo me quedé en la cocina con la sensación de alguien que acaba de ver algo que no puede no haber visto y que necesita un momento para decidir qué hace con eso. Ese momento duró hasta la noche, cuando los niños estaban dormidos. Cuando los 3 niños estaban en sus cuartos le dije a Fernando que necesitábamos hablar. Me preguntó de qué. Le dije que Lucía me había mostrado fotos en su teléfono esta tarde. Fernando no dijo nada durante varios segundos. Y la manera en que no dijo nada me dijo más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. No era la reacción de alguien que no sabe de qué le estás hablando. Era la reacción de alguien que sabe exactamente de qué le estás hablando y que está procesando que el momento que en algún lugar sabía que iba a llegar finalmente llegó. Lo que Fernando me contó esa noche lo voy a contar de la manera en que lo recibí. Con la atención de alguien que está escuchando algo que reorganiza no un evento sino una historia completa. Fernando había sido adoptado a los 4 meses de nacido. Sus padres adoptivos, a quienes él había querido profundamente y que habían muerto cuando él tenía 22 años, habían sido sus padres en todos los sentidos que importaban para él. Lo habían sabido desde pequeño. No había sido un secreto de su infancia. Pero cuando sus padres murieron, la única conexión con la historia de su adopción murió con ellos. Fernando había tomado la decisión, a los 22 años, de no buscar a su familia biológica. No porque los rechazara, sino porque en ese momento de duelo lo que necesitaba era cerrar, no abrir. Y esa decisión de cerrar la había sostenido durante 20 años. Incluyendo los 12 que habíamos estado juntos. Incluyendo el momento en que me había dicho que era hijo único de padres fallecidos, que era verdad en la manera en que él lo vivía aunque no fuera toda la verdad. Hace 2 años su familia biológica lo había encontrado a través de un registro de adoptados. Su hermana Marcela había sido quien había hecho el primer contacto. Fernando había respondido. Y desde entonces habían tenido una relación que había crecido despacio, por mensajes, sin que él hubiera sabido cómo contármelo. Le pregunté por qué no me lo había dicho. No con rabia todavía. Con la pregunta genuina de alguien que necesita entender antes de reaccionar. Me dijo varias cosas que voy a contar en el orden en que las dijo porque el orden importa.
Primero me dijo que no me lo había dicho al principio de nuestra relación porque era algo que cargaba desde antes de conocerme y que no sabía cómo introducir en una relación nueva. Luego me dijo que cuando la relación se fue haciendo más seria y más permanente cada vez había sido más difícil decirlo porque implicaba también explicar por qué no lo había dicho antes. Luego me dijo que cuando Marcela lo había contactado hace 2 años, había entrado en pánico. No porque no quisiera conocer a su familia biológica, sino porque abrir esa puerta significaba también abrir la conversación conmigo que llevaba 12 años sin tener. Y que no había sabido cómo tener esa conversación. Que cada vez que había intentado encontrar el momento nunca había sido el momento correcto. Que el silencio se había ido haciendo más pesado con cada semana que pasaba sin decirlo. Lo escuché decir todo eso. Y cuando terminó le dije algo que en ese momento era verdad, aunque también era insuficiente para contener todo lo que sentía. Le dije que entendía que el secreto había empezado antes de mí y que entendía que cargar algo así durante 20 años producía una inercia que era difícil de interrumpir. Y que al mismo tiempo 12 años de matrimonio con 3 hijos y una vida completamente compartida me daban el derecho a haber sabido esto. Que no porque necesitara controlar su historia, sino porque su historia es parte de la historia de nuestra familia. Que nuestros hijos tienen abuelos biológicos y tíos y primos que existen y que no saben que existen. Que eso no era solo su secreto. Era un secreto que llevaba mi nombre y el de nuestros hijos, sin que nosotros lo hubiéramos elegido. Fernando lloró. No de manera performativa. De la manera en que llora alguien que ha cargado algo durante mucho tiempo y que cuando finalmente lo suelta entiende en el cuerpo cuánto pesaba. Me dijo que tenía razón. Que no había manera de justificar 12 años de silencio que no fuera el miedo. Que había tenido miedo de que yo lo viera diferente. De que nuestra historia se reorganizara de una manera que él no pudiera controlar. De que los niños tuvieran preguntas que él no supiera responder. Le dije que esos miedos eran comprensibles. Y que actuar desde esos miedos durante 12 años, sin preguntarme si mi respuesta real habría sido la que temía era la decisión que no podía quedarse sin nombrarse. Las semanas que siguieron fueron un proceso que Fernando y yo navegamos con la ayuda de un terapeuta de pareja que empezamos a ver 10 días después de esa conversación. No porque la relación estuviera rota, sino porque lo que habíamos abierto esa noche era demasiado para procesarlo solos y demasiado importante para procesarlo mal. El terapeuta nos ayudó a separar las capas. La capa de la adopción, la historia de Fernando, lo que había significado para él, lo que había cargado, lo que necesitaba para poder abrirla con la familia biológica de manera que fuera suyo y no una respuesta al descubrimiento accidental. La capa del secreto, lo que había significado para mí enterarme de esta manera. Lo que se reorganizaba en la historia que creía que tenía de nuestra relación. Lo que necesitaba de Fernando para poder confiar de manera diferente hacia adelante. La capa de los niños, cuándo y cómo contarles. ¿Qué lenguaje usar? Cómo presentar a personas que existían y que eran familia, sin que la revelación generara más confusión que claridad. Conocí a Marcela 4 meses después de esa noche. Fernando la había estado preparando. Yo me había estado preparando. Fue una tarde en un café. Marcela llegó con la energía nerviosa de alguien que lleva 2 años construyendo una relación con su hermano por mensajes y que finalmente va a conocer a la familia que él construyó. Me miró de una manera que me dijo que Fernando le había hablado de mí. Y la manera en que lo había hecho, que pude inferir de cómo ella me recibió. Me dijo que lo que Fernando le había dicho sobre mí era bueno y era honesto. Eso importó. Más de lo que esperaba que importara. Emilio, Sofía y Lucía conocieron a su familia biológica paterna 2 meses después. Con una conversación previa que Fernando y yo habíamos preparado con el terapeuta. Con el lenguaje de que el papá había descubierto que tenía familia que no sabía que tenía y que esa familia quería conocerlos. Sin drama. Sin la carga de los secretos de los adultos depositada en los hombros de los niños. Lucía, que había sido quien había encontrado las fotos sin saber lo que encontraba, le dijo a Marcela en ese primer encuentro que se parecía mucho a su papá. Marcela le dijo que era porque eran familia. Lucía dijo que bien y siguió jugando. La simplicidad de los niños frente a lo que los adultos complicamos durante años. Han pasado 8 meses desde esa noche en la cocina. Fernando y yo seguimos juntos. No porque el secreto haya quedado sin consecuencias, sino porque lo que siguió al descubrimiento fue un proceso donde Fernando hizo algo que determinó todo lo que vino después. No minimizó, no buscó justificaciones adicionales, no depositó la responsabilidad en el accidente del descubrimiento. Asumió lo que había hecho, con la honestidad de alguien que entiende que asumir no deshace el daño, pero es la única base desde donde se puede construir algo diferente. Y yo hice algo que también fue difícil.
Separar el dolor por el secreto de la comprensión de por qué existía el secreto. Las dos cosas podían ser verdad al mismo tiempo. El secreto había causado daño real. Y el hombre que lo había cargado no era un hombre que hubiera querido causarme daño. Era un hombre que no había sabido cómo interrumpir algo que había empezado mucho antes de mí. Sostener esas dos verdades al mismo tiempo fue lo más difícil y lo más necesario de todo el proceso. Lo que quiero que te lleves de esta historia tiene dos partes. La primera es para quien se reconozca en el lugar de Fernando. Los secretos que cargamos antes de las relaciones importantes de nuestra vida no desaparecen porque no los digamos. Se instalan en la relación como una presencia que no tiene nombre pero que ocupa espacio. Y el espacio que ocupan crece con cada año que pasa sin nombrarse. Hay un momento en cualquier relación importante donde el costo de decir algo es menor que el costo de seguir sin decirlo. Ese momento casi siempre pasa más rápido de lo que pensamos. Y cuando lo dejamos pasar, el siguiente momento es más difícil y el siguiente más todavía. El miedo a la reacción de la persona que amamos es comprensible. Pero actuar desde ese miedo durante años sin darle a esa persona la oportunidad de demostrar que su respuesta real podría haber sido diferente a la que temíamos es también una forma de no confiar en ella. Y eso también tiene consecuencias. La segunda parte es para quien se reconozca en el lugar de Valeria. Cuando lo que descubres sobre alguien que amas no es una traición, sino un miedo que se fue haciendo cada vez más difícil de interrumpir, la pregunta que tienes que hacerte no es si perdonar. Es si la persona que tienes frente a ti es la misma persona que creías que eras, o si la información nueva te muestra a alguien diferente. En mi caso, la información nueva me mostró a alguien con más historia de la que yo sabía. No a alguien diferente. A alguien más completo. Y esa distinción fue la que determinó todo lo que vino después. Si esta historia te llegó, comenta. ¿Crees que hay secretos que se pueden cargar en una relación sin que sea una traición o todo secreto importante es traición? Dale like si crees que las historias de adopción merecen más espacio y más compasión de la que generalmente reciben. Suscríbete para más historias reales. Comparte con alguien que esté navegando algo difícil de contar en una relación que importa. Reflexión para llevarte. El momento correcto para decir algo difícil en una relación que importa casi nunca existe de manera espontánea. Hay que crearlo. Y crearlo siempre va a costar menos que el costo acumulado de cada año que pasa sin haberlo creado.